Hubo todo un paquete de reformas el año pasado, se espera un crecimiento mayor este año respecto a 2013, y para hablar de ese tema está ya con nosotros aquí en el estudio. Me da mucho gusto saludar a María Fonseca Paredes, la doctora María Fonseca Paredes. Ella es directora de la Escuela de Negocios y del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Buenos días, doctora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tuvimos un lento 2013, digamos, ¿no? Hablamos ahorita antes de entrar al aire, las perspectivas a principio de año eran 3.9, al final cerramos por ahí. Rascándole al 1.5 y ojalá que sea algo arriba, pero no llegaremos al 2% de crecimiento. Y bueno, siguiendo esa tendencia, ya de las autoridades obviamente dicen que hay una mejor perspectiva para 2014, un inicio alentador para este año después de las reformas y tal. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes en este arranque de año? Sí, de acuerdo al Banco de México y también a los acontecimientos y perspectivas que se prevén para el 2014, sí estaríamos hablando de un 4%, 0.5 más menos, es decir, andaremos fluctuando entre 3.5 y 4.5 en el 2014. Esto, como se diría coloquialmente, pues no nos puede ir peor de lo que ya nos fue en el 2013, ¿no? Entonces, los tomadores de decisiones pues ciertamente estuvieron con el freno de mano puesto al temer las consecuencias que tendremos que enfrentar en este 2014, pero no nos queda de otra. Y bueno, esto a la par de la recuperación lenta, pero finalmente una recuperación en nuestro país vecino del norte, pues habla de una expectativa positiva, sobre todo en el sector de exportación, apostándole a que el ramo manufacturero tendrá un despunte y contribuirá. Y ahí que son las actividades secundarias que nos venían deteniendo este crecimiento y fueron principalmente las que echaron para atrás, digamos, las proyecciones a inicios del 2013, pues es en el sector de la construcción o en el ramo de la construcción. Sabemos también ya el otorgamiento de algunas partidas del presupuesto 2014 y ahí, bueno, solamente tenemos información arriba de poco más de 100,000 millones de pesos a lo que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero se irán dando y otorgando otros rubros que va a incentivar ciertamente la generación de nuevos empleos. Esperaríamos, como tú mencionabas al inicio de este programa, que esos empleos tengan un salario mejor remunerado, que siempre, o sea, no solamente quedamos cortos con la generación de empleos, sino que no somos capaces de tener salarios dignos. Y el tema que platicábamos también de la informalidad, ¿no? Prácticamente 6 de cada 10 mexicanos trabajan en la informalidad, entendida no solo como los que tienen un puesto en la calle, sino como medianos, personas que trabajan, claro, incluso en el gobierno y que no tienen las prestaciones de ley. Y bueno, la reforma laboral que fue incluso del final del sexenio pasado no ha alcanzado a combatir este problema. No, yo pensaría que incluso, como tú dices, dentro de lo legal incrementa la informalidad precisamente por esas aristas que fueron dejadas y creo yo no bien cubiertas con la reforma laboral. Y bueno, a eso se suma pues todavía las discusiones y no marcha atrás en lo que ya hemos escuchado y más nos vale que se nos quite el posible malestar en quienes, de acuerdo a la base de contribuyentes, pues hemos estado participando en un gasto público que insisto yo, cada que tengo la oportunidad, pues tenemos que ser sí mejores ciudadanos para exigir mayor transparencia y menos, pues, abatir la corrupción, algo que pues es una tarea para nada concluida y a veces parecería que nos tiembla la mano
en tener esa posibilidad de exigirlo, ¿no? Por supuesto, doctora, y mencionabas el tema del ejercicio del gasto público. Este año prometieron incluso que a partir del 1 de enero iban a ejercer el gasto como estaba programado. Fue uno de los problemas que hubo en 2013, ¿no? Un correcto ejercicio del gasto, entendiendo que era el primer año del sexenio y que a veces había que sucede acuerdo, esto, ¿no? Pero ¿qué más pasó en 2013 que no nos puede pasar en 2014? Pues, ¿qué más? La incertidumbre precisamente de esta toma de decisiones en las cámaras y bueno, el esperar que se esté sí haciendo un verdadero plan de desarrollo y que no sea un discurso político, pues si analizamos los diferentes actores de la sociedad, pues es particularmente en la generación o en los que se la juegan al generar empleo, que son los empresarios. Dices, oye, se eleva de manera exponencial los costos de producción en energéticos, eso es un efecto dominó, no solamente en transporte, sino en la producción misma, y lo cual merma el poder adquisitivo. Entonces, al no tener estos recursos para ser utilizados, no hay dinamismo que impacte en el verdadero desarrollo económico que necesita nuestro país. Entonces, yo pensaría, y quiero ser optimista, que están dados las condiciones. No está fácil, pero tampoco creo que nos pueda ir peor de lo que ya nos fue, y más nos vale que todos estemos ya sacudiéndonos ese malestar y decir, o nos quedamos como estamos y empeora la situación, o tratamos de hacer más con lo mismo, ser más productivos y alcanzar niveles de competitividad que definitivamente no se van a dar con la declaración de políticas públicas, sino con la participación responsable de la ciudadanía, ¿no? Por supuesto, doctora, se nos acaba casi el tiempo, tenemos alrededor de un minuto, pero me gustaría saber, los organismos internacionales son bastante optimistas respecto a México después de todas estas reformas. Sin embargo, en México todavía hay muchas dudas, claro, en particular de la iniciativa privada, del efecto de estas reformas. En el mediano y largo plazo, ¿son correctas? ¿Se hizo bien en soltar todas estas reformas de un jalón? Mira, eso ha sido histórico en ponerse de acuerdo o en ponernos de acuerdo. Sin embargo, yo considero que sí hay un buen trabajo en términos macroeconómicos y bueno, eso ha sido aprovechado para impulsar una mayor confianza en los inversionistas y sobre todo en inversión extranjera. Entonces, se ve bien. Internamente, como yo digo, la economía interna se percibe en el bolsillo de cada uno de los mexicanos, claro, y es ahí donde uno queda, así es, donde independientemente de que el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, el FMI, tendremos que sentirlo, ¿no? Exacto, es ahí donde se siente y creo yo que ahí tenemos mucha tarea por hacer, sin descuidar una buena imagen macro al exterior. Por supuesto, doctora. Pues muchas gracias, muy interesante este tema, esperemos, le invitamos en otra ocasión para seguir charlando de estos temas. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.